Nuevas conductas autoritarias y censuradoras en contra de la prensa. Esa es la denuncia que se está haciendo tanto por el mundo político como por numerosos medios de comunicación en contra del presidente de Chile, Gabriel Boric. Todo esto en medio de burlas, cuestionamientos hacia periodistas, que es algo que ya se ha vuelto más o menos común, que se está dando por el presidente y que en particular se dio la reacción por haberle preguntado sobre su posición con respecto al plebiscito de salida que se da en diciembre de este año. Y hay que recordar que esto no es un hecho aislado porque hay antecedentes desde su campaña presidencial, incluso de ser bien, podríamos decir, directo con los periodistas, cuestionador, que no le gustan las preguntas, que incluso se enoja cuando le pregunta cosas que a él no le gustan. No supone que la prensa incomoda al poder, pero no se queda solo ahí porque además de ese escándalo que ha generado diversas reacciones, también hemos observado cómo a nivel internacional Boric anunció una serie de subsidios a países en otras partes del mundo, como el caso de Palestina y México, a la vez que se enfrentó nuevamente con Israel y lanzó duras advertencias contra ese país. Todo eso lo vemos a continuación. Tal como lo indicamos al inicio del programa, ya hay antecedentes desde hace tiempo de que a Boric no le gusta mucho a los periodistas muy independientes y que le preguntan cosas que no les gusten. En general, cuando a Boric le han preguntado cosas que a él no le agradan, se enoja, se burla, no quiere responder y se enfrenta bastante, ¿no? Y dentro de eso hubo un caso reciente donde se le preguntó, estaba justamente en una conferencia de prensa, sobre su posición para el plebiscito y su frase que dio el año pasado de que cualquier constitución era mejor que la que hecha por 4 generales en dictadura, y le estaban preguntando si eso todavía lo pensaba en la actualidad. Y claramente eso le molestó bastante y fue bastante descortés con el periodista que preguntó eso. Presidente, buenas tardes. A propósito de la entrega de la propuesta constitucional, ¿cree que se tuvo que haber hecho un esfuerzo mayor por hacer una constitución más representativa de los distintos sectores políticos? Y lo segundo, presidente, en marzo del año pasado usted dijo que cualquier resultado de una constitución es mejor que una escrita por 4 generales. ¿Aplica para este proceso? Parto de la base que la tesis que subyace a su pregunta es que debiera haber habido un acuerdo mayor y que por lo tanto no hubo un acuerdo transversal, lo suficientemente transversal. ¿Esa es la opinión del Mercurio? ¿No? Pero que esta es la tesis que subyace a la pregunta. ¿No? ¿Y cuál es la tesis de la pregunta? ¿Me la puede repetir la primera pregunta? La pregunta de fondo es ¿cuán representativa cree usted que es esta propuesta de los distintos sectores políticos? No hay ninguna tesis de ningún diario. No es la primera vez que Boric reacciona así, o incluso ha reaccionado peor, tampoco de sus peores reacciones, ¿no? Pero que reacciona de la manera no más directa cuando algo no le gusta, ¿no? Y no va a ser la última, si Boric es así, ¿no? Ahora insisto, ya ha habido antecedentes que no le gusta mucho la libertad de expresión, están impulsando esta comisión contra la desinformación, que en la práctica es para censurar, es evidente. En su gobierno están todos los que impulsaron la llamada ley de medios durante la campaña presidencial, pre-campaña de Daniel Jadwe, del Partido Comunista, y por lo mismo siempre les encanta empujar esta idea de los discursos de odio, etcétera. Es un sector bastante censurador y que les gusta intervenir la prensa, ¿no? Aunque siempre que son por excusas de seguridad o que es por el bien de la población o para evitar odio, siempre te dan una excusa, pero al final es censura, ¿no? Y esto ha generado distintas reacciones. Por ejemplo, desde el mundo político apareció Pamela Giles diciendo matón de poca monta contra periodistas que hacen su trabajo. Se molestó bastante, ¿no? Y al mismo tiempo ha habido molestias de la prensa que de todas maneras igual le lanza sus cumplidos de vez en cuando, pero que se ha puesto un poco más dura con Boric, no porque no les agrade, sino porque ha empezado a hacer cosas que a ellos en particular le molestan. Y el mejor ejemplo es de Carolina Urrejola, que salió a criticar a Boric diciendo que él por tanto tiempo decía que la prensa estaba para incomodar al poder y que él tenía razón y que Boric ahora estaba incómodo y él era una persona poderosa porque lo es, el presidente de Chile con sueldo millonario y poderes prácticamente de monarca como es la presidencia en Chile y está incómodo y eso es lo que había que hacer. Entonces lanzaron críticas en contra de él y vinieron no solo de su parte sino de distintos sectores de la prensa. Entonces, mientras más presiona a Boric con este tipo de actitudes bien matonescas, de no gustarle ciertos mensajes, bueno, inevitablemente solo va a conseguir que la prensa se enoje cada vez más y con justa razón ante sus actitudes censuradoras. Que más allá de sus formas, también hay que tomar en cuenta que empieza a notarse a nivel de política de Estado con políticas como la Comisión contra la Desinformación. Pero ¿qué ha hecho Boric además de este escándalo nuevo que tenemos toda la semana de escándalos? No es cosa de ver. También a nivel internacional ha hecho una serie de medidas.
Por un lado, volvió a enfrentarse a Israel, donde ya tenemos antecedentes más o menos en el tiempo de enfrentamientos entre este gobierno e Israel. Ahora, en este caso no es algo único con todo el conflicto que se da entre Israel y Palestina, y están muriendo muchos civiles en Palestina ahora con los bombardeos que están haciendo. Bueno, no son varios países los que han empezado a criticar más a Israel, pero dentro de todo eso hay que tomar en cuenta que Boric no es ahora que partió, sino que desde hace tiempo tiene enfrentamiento y ha tenido acusaciones de antisemita desde hace algún tiempo, ¿no? Ahora es algo más común esto. Y dentro de eso se unió Colombia para hacer simultáneamente una llamado consulta a su embajador Boric, igual como lo hizo el gobierno de Colombia bajo Petro, y lo que esto significa es que tú sacas al embajador o a la figura consular, porque tal vez no tienes embajador sino un consulado, pero el embajador del país en que está, o sea, sacas al embajador chileno de Israel y lo obligas a volver al país de origen para que te informe personalmente de lo que está pasando sobre un hecho en particular, en este caso sobre la matanza civiles que se está dando en Palestina. Ahora, esto en los tiempos modernos tiene poco sentido. Originalmente esto se hacía así porque era una época en que los embajadores, por ejemplo, no había celulares, no había internet, no había nada del estilo. Entonces era, por ejemplo, en el siglo XIX, tú necesitabas que fuera personalmente para saber el detalle de algo y tenía que ser algo grave, ¿no? En los tiempos actuales carece muchas veces de sentido porque tú puedes en una videollamada hablar desde cualquier parte del mundo de manera instantánea. Pero entonces, ¿por qué lo hacen? Porque es una señal casi de protesta diplomática, es casi el punto anterior a romper relaciones con un país, sacar toda embajada y cualquier relación directa a nivel entre países. Porque ahí lo que hace es una señal de decir esto queremos que es tan grave que vamos a sacar a nuestro diplomático allá. Entonces se queda ahí y es el punto anterior a algo que otros países ya han hecho, como Bolivia, que decidió romper completamente relaciones diplomáticas con Israel y sacar todos sus diplomáticos de ahí. Todo esto también bajo presión de Irán, que tiene mucha influencia en Bolivia, de la misma manera que grupos armados en Yemen ahora bombardearon Israel y esos son grupos apoyados por Irán. Entonces todavía aquí hay un tema geopolítico internacional, ¿no? Pero no solo decidió lanzar advertencias contra Israel de que si esto se está continuando iban a cortar relaciones y que está llamando diplomáticos de vuelta para informar, también hizo una serie de declaraciones. Y cito: ante las inaceptables violaciones del derecho internacional humanitario en que ha incurrido Israel en la Franja de Gaza, como gobierno de Chile hemos resuelto llamar a consulta a Santiago el embajador de Chile en Israel, Jorge Carvajal. Chile condena enérgicamente y observa con gran preocupación que dichas operaciones militares, que a estas alturas de su desarrollo comportan un castigo colectivo a la población civil palestina en Gaza, no respetan normas fundamentales del derecho internacional, como lo demuestran las más de 8.000 víctimas civiles y en su mayoría mujeres y niños. Esa fue un poco la reacción, ¿no? Esto es casi el punto antes de que cortemos relaciones con Israel. Ahora, de todas maneras, es verdad, están muriendo muchos civiles ahí, y es porque no todos salieron del norte de la Franja de Gaza tras la advertencia de Israel, pero tomando en cuenta que no hay combustible, no hay luz y no hay agua, era poco probable que lo pudieran hacer en el plazo de 24 horas, que fue el anuncio que se hizo la semana pasada, ¿no? Ahora, de todas maneras, eso es lo que se da, y no sería raro que eventualmente empiecen a haber más cortes de relaciones, porque Convergencia Social, que es partido de gobierno del Frente Amplio, esta posición más bien frente amplista generalizada, y recordemos que este es el partido de Boric, están llamando a que Chile implemente BDS con respecto a Israel. ¿Y qué es eso? Es una sigla en inglés que significa Boycott, Divest and Sanction. ¿Qué significa eso? Boicotea, deja de invertir y sanciona. Y lo que impulsa esto a nivel mundial es que a Israel se le sancionen sus productos, no se le compren, se le bloqueen sus empresas y básicamente se le haga un bloqueo total económico en todas sus áreas. Ahora, con respecto a esto, se está pidiendo que se haga en toda la zona que se considera como ocupación ilegal y particularmente con lo que eso sería bajo la ONU o algunos acuerdos internacionales como la mitad de Israel, o sea, sería básicamente cortar completamente acciones económicas y diplomáticas con Israel. Y bueno, aunque no ha llegado Boric a ese punto, lo están impulsando. Vamos a ver qué pasa, pero vemos cómo se cada vez empeoran las relaciones con Israel. Pero al mismo tiempo, como si no hubiera problemas a nivel local en Chile y no tuviéramos mucha gente en la pobreza y un aumento del desempleo y una deuda millonaria, el gobierno también, además de hacer todas estas cosas, decidió enviar subsidios millonarios a México y a Palestina. ¿Por qué? Porque hubo un huracán que pasó por México, entonces Chile va a enviar subsidio para allá, ¿no? Va a enviar subsidio, a la vez que decidió que para el caso de Palestina va a entregar más de $200.000, salido nuestros impuestos, porque esto no lo paga él de su bolsillo, por supuesto, para hacer ayuda humanitaria, o sea, subsidiar, ¿no? Puede que haya también más envíos después.
Entonces, yo entiendo esos discursos y que se le ve bonito a nivel internacional, pero es bien curioso que la prioridad sea enviar ayudas internacionales a costa de la población chilena cuando a nivel local no estamos bien. No es como que Chile esté todo arreglado, no pasa nada, todo bien maravilloso y bueno, por eso decidió enviar cosas, que igual sería cuestionable porque sacar dinero del bolsillo al ciudadano común y corriente para enviarlo a otro país. Pero eso para nada es así. Estamos con peor situación de delincuencia, migratoria, económica. Aumentó recientemente el desempleo. La pobreza está altísima. Aumentan los campamentos. La delincuencia está desatada. Hay problemas fronterizos. Hay una serie de problemas. Corrupción, incompetencia en distintas áreas. El poder judicial que no funciona bien. Y en medio de todo eso, y con una deuda altísima que sigue creciendo para Chile y que puede llevarlo a depender de países como China o el Fondo Monetario Internacional. ¿Qué es lo que decide hacer? Vamos a enviar más subsidios. El deseo de figurar es impresionante. Pero más allá de todo eso, ¿qué les parece estas jugadas tanto nacionales como internacionales de Boric? Desde atacar a la prensa, como también desde sus ataques a Israel, como también el tema de subsidiar a México y Palestina. Todo eso coméntenlo abajo. Y antes de terminar, quisiera agradecerle al suscriptor Carlos Patricio Robles Rodríguez, que se volvió un suscriptor más reciente, es decir, hacer un aporte mensual al canal a través de la comunidad de YouTube. Así que muchas gracias, te lo agradezco mucho. Gracias a aportes como el tuyo y el de otros suscriptores, que este proyecto sigue adelante y se mantiene independiente. Así que si alguno de ustedes quiere hacer un aporte voluntario único por Flow o por criptomonedas, o un aporte mensual por Patreon o por la comunidad de YouTube, pueden decir hacerlo mirando el comentario que se encuentra fijado abajo, y también pueden apoyar este programa comentando, dando like y compartiendo este video en sus redes sociales. Nos veremos en el siguiente programa. Hasta luego.